Te casaste con mi hijo, así que tu dinero es nuestro, me sentenció mi suegra. Su sonrisa se congeló cuando le entregué los papeles. Qué lástima, le dije, la dueña de esta casa no está de acuerdo. El aire en la casona de Coyoacán siempre se sentía pesado los domingos. Era una densidad particular, una mezcla del aroma del mole que Fabricia, mi suegra, siempre se atribuía, y el perfume de las bugambilias del patio que parecían marchitarse un poco bajo el peso de las tensiones no dichas. Aquel domingo, la densidad era casi palpable, como la humedad pegajosa que precede a una tormenta de verano. La luz se filtraba a través de las hojas, dibujando patrones danzantes sobre el mantel de lino que yo les había regalado en su aniversario, uno de tantos regalos míos que adornaban esa casa, testigos silenciosos de mi largo y fallido intento por pertenecer. Estábamos todos en nuestros puestos habituales para el sagrado ritual del almuerzo familiar. Fabricia, por supuesto, en la cabecera, una matriarca presidiendo su corte. Su cabello, teñido de un rubio demasiado brillante, estaba arreglado en un peinado impecable. A su derecha, como un príncipe heredero, se sentaba mi esposo, Isauro. Lucía relajado, con esa sonrisa fácil y encantadora que me había cautivado hacía 8 años, una sonrisa que ahora me parecía una máscara de cera. A su izquierda, Ciro, el hermano menor, existía como una sombra, siempre de acuerdo, siempre observando, siempre esperando su parte del botín. Y yo, Zuria, estaba sentada frente a Isauro, atrapada en el fuego cruzado de sus miradas. Intentaba comer, pero cada bocado se sentía como arena en mi boca. Durante la última media hora, el monólogo de Fabricia había fluido como un río lento y lodoso. Había hablado del clima, de una vecina chismosa, de la calidad del aguacate en el mercado, todo mientras sus ojos, 2 pequeñas cuentas oscuras y brillantes, me evaluaban constantemente. Era una experta en el arte de la conversación sin contenido, un preludio para la emboscada. La verdad es que esta casa ya necesita una manita de gato, dijo de repente, pasando un dedo por el borde de un plato desportillado. El techo tiene una gotera, y la cocina, bueno, la cocina ya da pena. ¿No crees, Isauro, cariño? Totalmente, mamá, respondió él, sin mirarme. Ya es hora de que invirtamos en nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio. La palabra resonó en mi cabeza. Esta casa no era nuestra. Era rentada. Una renta que, de vez en cuando, yo tenía que cubrir porque Isauro había tenido un mes flojo. Fue entonces cuando Isauro me tomó la mano por encima de la mesa. Su piel estaba tibia, pero su tacto me provocó un escalofrío. Mi Zuria, dijo, su voz con ese tono meloso que usaba como lubricante para sus peticiones. Siempre tan trabajadora, tan brillante. A veces pienso que no te lo decimos lo suficiente. Eres la columna vertebral de esta familia, ¿lo sabías? Haces mucho por nosotros, Zuria, añadió Ciro, con una sinceridad tan falsa que casi me hizo reír. Gracias, fue todo lo que pude articular. La columna vertebral. El pilar. La viga de carga. Tantos nombres para decir lo mismo, la mula de carga. Fabricia carraspeó, un sonido seco y autoritario que silenció el canto de los pájaros en el patio. Dejó sus cubiertos con un gesto deliberado y juntó las manos sobre la mesa, adoptando la expresión de una mártir a punto de hacer un gran sacrificio. Hijos, comenzó, y aunque la palabra era en plural, sus ojos estaban clavados en mí, desnudándome, tasándome. Como bien saben, los tiempos son complicados. La situación del país, la inflación, todo está por los cielos. Mi pensión es una miseria. Los proyectos de mi Isauro, que son geniales, necesitan capital para florecer. Mi Ciro necesita tomar ese curso de fotografía para poder empezar a ganarse la vida. Yo, bueno, ustedes saben de mi corazón delicado, los doctores privados son carísimos. Cada frase era una pincelada en un cuadro de miseria cuidadosamente construido. Un cuadro diseñado para hacerme sentir culpable por el aire que respiraba. Zuria, mija, continuó, su voz untada de una dulzura venenosa. Tú, por la gracia de Dios y por el maravilloso apoyo emocional que un hombre como mi Isauro te brinda, has tenido un éxito extraordinario.
Tu despacho de arquitectura no es solo un trabajo, es una mina de oro. Y nosotros, como la familia que te adora, no podríamos estar más orgullosos. Gracias, suegra, repetí, sintiendo cómo se formaba un nudo de hielo en mi estómago. Y precisamente porque somos una familia unida, dijo, inclinándose hacia adelante, su voz bajando a un tono confidencial y conspirador, y porque el que tiene más, debe compartir más, hemos estado platicando. Isauro y yo, como cabezas de esta familia, creemos que hemos encontrado una solución. Una solución permanente y justa para todos. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el zumbido de mis propios nervios. Isauro me apretó la mano con más fuerza, su pulgar dibujando círculos tranquilizadores que se sentían como el trazo de una araña. Te va a encantar la idea, mi amor. Es para fortalecer nuestros lazos. Somos un equipo, ¿recuerdas? Y entonces, Fabricia, con la majestuosidad de un emperador dictando un edicto, soltó la bomba. Hemos decidido, por el bien común, que lo más lógico, lo más justo, lo más amoroso, es que a partir del próximo mes, nos entregues la mitad de tu sueldo, después de impuestos, por supuesto. No te preocupes por la gestión, yo misma abriré una cuenta familiar y la administraré. Será para los gastos de esta casa, para la remodelación de la cocina, para el curso de Ciro, para capitalizar los negocios de Isauro, y para mis gastos médicos. Para que todos podamos vivir con la dignidad y la tranquilidad que, como familia, merecemos. El tenedor se me resbaló de los dedos y cayó sobre el plato con un tintineo agudo que sonó como un disparo en el silencio. El mundo se detuvo. El colibrí se congeló en el aire. La sonrisa de Isauro se quedó fija, una máscara grotesca de suficiencia. La expresión de Fabricia era la de una santa que acaba de obrar un milagro. No era una propuesta. Era un decreto de expropiación. Un impuesto vitalicio sobre mi alma. Declaraban, sin un ápice de vergüenza, que el fruto de mis desvelos, de mis estudios, de mis luchas, de mis miedos, no me pertenecían. Era un recurso comunitario que ellos, por el simple hecho de existir, tenían derecho a reclamar. En ese instante, el rostro de Fabricia se superpuso con el de mi padre, mostrándole a mi madre los planos de otra de sus ideas millonarias que nos dejarían sin comer. Vi a mi madre, contando las monedas en la cocina, con esa expresión de infinita tristeza y resignación. Y me vi a mí, una niña de 10 años, escondida detrás de la puerta, jurando ante todos los dioses que yo jamás sería ella. Jamás. La alarma que había sonado en mi cabeza se cayó. En su lugar, se instaló una calma aterradora. La calma de la certeza absoluta. Habían cruzado la última línea. Y no tenían ni la más remota idea de que acababan de firmar su propia sentencia. Mientras el eco de la exigencia de Fabricia todavía flotaba sobre la mesa, mi mente se desconectó. Se replegó a ese santuario oscuro y silencioso que yo llamaba mi museo de agravios. No era un lugar de autocompasión, sino un archivo forense, una colección de pruebas que, sin yo saberlo, había estado compilando para un juicio que apenas comenzaba. Las luces del museo se encendieron, iluminando las exhibiciones principales. La pieza central de la primera sala. Un diorama mental de nuestro tercer aniversario. Había planeado durante meses un viaje sorpresa a Holbox. 2 semanas en un pequeño hotel ecológico de lujo, bungalow sobre el agua, todo pagado. El depósito de $5.000 no era reembolsable. La emoción me hacía vibrar. Isauro, al enterarse, lloró de felicidad. O eso creí. 2 días antes del vuelo, lo encontré en el estudio, con la cabeza entre las manos. Me confesó, con una actuación digna de un Oscar, que había tomado prestado el equivalente a esos $5.000 de nuestra cuenta. Había conocido a un curador de arte francés en un bar que lo convenció de invertir en un artista emergente cuya obra iba a revolucionar el mercado. El curador y el dinero, por supuesto, habían desaparecido. Lo siento tanto, mi amor, sollozó, sus lágrimas mojando mi hombro. Iba a ser una sorpresa para ti, para duplicar el dinero y comprarte ese reloj que te gusta. Te juro que te lo compensaré. Cancelé el viaje.
Perdí el depósito. Lloré toda la noche, pero no por el dinero. Lloré por mi propia estupidez. Al día siguiente, Fabricia me llamó. Ya me contó mi niño, dijo con voz compungida. No estés triste, mija. El dinero es lo de menos. Debes estar orgullosa. Tienes un hombre que no se conforma, un hombre que arriesga, un soñador. Otros se pasan la vida en una oficina gris. Mi Isauro busca la grandeza. Tu deber como su esposa es ser su red de seguridad cuando tropiece. Sus palabras, en ese entonces, me parecieron un bálsamo retorcido. Ahora, las entendía. No era una red de seguridad. Era la pista de aterrizaje para sus constantes desplomes. La segunda sala estaba dominada por una fotografía mental. Yo, en un escenario, sosteniendo el Premio Nacional de Arquitectura por el diseño del resort Nido de Agua, en Tulum. Mi rostro, una mezcla de incredulidad y alegría pura. Fue la cima de mi carrera. Para celebrarlo, reservé un salón privado en el St. Regis. Invité a todos, amigos, colegas, familia. Durante el brindis, Isauro dijo unas palabras hermosas sobre mi talento. Pero luego, Fabricia se levantó, radiante en un vestido que yo le había regalado. Quiero brindar por mi hijo, anunció, su voz resonando en el salón. Todos la miraron, confundidos. Porque nadie sabe el sacrificio que este hombre hace cada día. Las horas que pasa en silencio, soportando el estrés y los malos humores de una mujer absorbida por su trabajo, para que ella pueda tener la paz necesaria para hacer sus dibujitos. Dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Yo digo que detrás de esta gran arquitecta, hay un hombre con una paciencia de santo. El silencio fue sepulcral por un segundo, luego algunos rieron incómodamente. Isauro sonrió, como un mártir recibiendo una corona de laureles inmerecida. Sentí como el color se me iba del rostro. Mi premio, mis años de esfuerzo, mis noches en vela, reducidos a dibujitos. Y mi esposo, el hombre que debería haber sido mi mayor defensor, aceptó el crédito por mi éxito como si fuera suyo. Esa noche, mientras volvíamos a casa en el coche, le reclamé. Su respuesta fue un golpe final: «Ay, mi amor, no seas tan sensible. Mi mamá solo estaba bromeando. Le gusta ser el centro de atención, ya la conoces. Además, ¿qué tiene de malo? Hacemos un buen equipo». Esta era una adición más reciente y siniestra. Hace un año, Fabricia comenzó a quejarse de palpitaciones y dolores en el pecho. Isauro entró en pánico. Mamá tiene un corazón delicado, Zuria. No podemos arriesgarnos con el seguro social, tardarían meses en darle una cita. Me convenció de llevarla al hospital más caro de la ciudad para una batería completa de estudios. Pagué casi $10.000 en consultas con cardiólogos, ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo. Yo misma la llevé a cada cita, cancelando reuniones importantes. El diagnóstico final: una leve arritmia benigna, común en mujeres de su edad, controlable con un cambio en la dieta y ejercicio. Nada grave. Un mes después, mientras buscaba un documento en el bolso de Fabricia que me había pedido, encontré el recibo de un spa de lujo, un tratamiento de relajación cardíaca con envoltura de oro y aromaterapia. Fechado 2 días después de su diagnóstico devastador. Habían usado una preocupación médica legítima para financiar un día de spa de lujo a mi costa. Cuando confronté a Isauro, se puso furioso. ¿Cómo te atreves a revisar las cosas de mi madre? ¿Y qué si fue a un spa? Se lo merecía después del susto que pasó. Eres increíblemente mezquina, Zuria. Y finalmente, la exhibición más reciente, la que había encendido la mecha de mi contraataque. Hace 2 meses, Isauro llegó a casa descorchando una botella de Beaubec Liquid, una que yo había guardado para una ocasión especial. Mi amor. Prepárate para la noticia que cambiará nuestras vidas, anunció, sirviendo el champán con un aire de grandeza. Lo logré. Me han contratado como director creativo en Tecnogenios. Tecnogenios era una startup de la que nunca había oído hablar.
según Isauro, iban a revolucionar la interacción humano-tecnología con algoritmos sinérgicos. Sonaba a un montón de palabrería corporativa vacía. Esto es solo el principio, continuó, ajeno a mi escepticismo. El CEO vio mi portafolio, un portafolio que yo le había ayudado a diseñar, y quedó fascinado. Dijo que yo era el visionario que necesitaban. En un año, mi amor, seré socio. Y entonces, ya no tendrás que trabajar tanto. Yo me haré cargo de todo. Bebió de su copa, una sonrisa de suficiencia en su rostro. Por fin, el mundo reconocerá mi verdadero potencial. Voy a demostrarles a todos, a tu familia, a tus amigos arrogantes, quién es Isauro Montero. Yo sonreí y brindé con él. Felicidades, cariño. Te lo mereces. Pero mientras el champán frío bajaba por mi garganta, una idea igualmente fría se cristalizó en mi mente. Tomé nota mental del nombre, Tecnogenios. Su arrogancia, su delirio de grandeza, me dieron la pieza final que necesitaba. No solo vivía de mí, sino que además me veía como un obstáculo temporal en su camino hacia una gloria imaginaria. Y esa noche, mientras él dormía roncando, yo me quedé despierta, mirando el techo, y por primera vez, empecé a trazar las líneas de mi propio diseño, un plan de demolición. Este desfile de recuerdos, vívido y doloroso, solidificó la resolución que había nacido en mi pecho. Cada humillación era un clavo en el ataúd de mi matrimonio. Cada dólar extorsionado era una pala de tierra sobre su tumba. Y la exigencia de Fabricia, en esa mesa, no fue más que la lápida final. Mi plan B, mi salida de emergencia, no nació en un instante de furia, sino que fue una construcción lenta y metódica, un proyecto de arquitectura defensiva. La primera piedra la puso, sin saberlo, mi mejor amigo y socio, Bosco. Fue hace 6 meses, en una de esas tardes de martes que se sienten como un lunes interminable. Estábamos en la oficina, rodeados de planos y maquetas. Yo estaba agotada, con una migraña incipiente. La noche anterior, Isauro me había presentado su enésimo plan de negocios, una línea de mezcal artesanal infusionado con insectos exóticos. Necesitaba, por supuesto, una pequeña inversión inicial de $20.000. Le había dicho que lo pensaría, una respuesta que ambos sabíamos que significaba no. Le conté a Bosco, mi válvula de escape, mi ancla a la realidad. ¿Mezcal con escorpiones?, dijo, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. Zuria, por el amor de Dios. Eres una genio diseñando espacios, pero tu criterio para los hombres y los negocios de mezcal es terrible. No le des ni un peso más. Ese hombre es un hoyo negro financiero. Lo sé, Bosco, pero es que a veces, empecé a decir la mentira que me repetía a mí misma. No. No digas, a veces, me interrumpió, su tono inusualmente serio. No hay, a veces. Es siempre. Siempre tiene una idea, siempre necesita dinero, siempre fracasa y siempre es culpa de alguien más. ¿Cuándo vas a dejar de ser su red de seguridad? Es mi esposo, susurré, aunque la palabra sonaba hueca. Y tú eres su banco, replicó. Necesitas protegerte. Legalmente. Financieramente. O un día te despertarás y descubrirás que te ha dejado con nada más que una colección de planes de negocios fallidos. La conversación me dejó temblando. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Bosco resonaban en mi cabeza. Protegerte. Al día siguiente, Bosco me llamó. Su voz era más ligera. Oye, cambiando de tema para no amargarte el día. Hablé con mi primo Rodrigo, el de bienes raíces. Y me contó un chisme que quizás te interese. No estoy de humor para chismes, Bosco. Para este sí. ¿La casona donde viven tus suegros en Coyoacán? La de la calle Francisco Sosa. Pues resulta que el dueño, un señor ya muy mayor, se muda a San Miguel de Allende. Quiere venderla ya. Pero no quiere líos con inmobiliarias ni curiosos. Busca un comprador privado, alguien que pague de contado y no haga preguntas.
Venta rápida y discreta. Me quedé en silencio. Una idea, pequeña y extraña, comenzó a formarse en la periferia de mi mente. Bosco, al otro lado de la línea, debió sentir mi silencio. Y entonces, soltó la frase que lo cambió todo. Sería increíblemente gracioso que la compraras tú, dijo, riéndose. Imagínate, Zuria. Te conviertes en la casera de Fabricia. Buenos días, suegra, vengo por la renta. Oh, ¿se retrasó 3 días? Eso es un 10% de interés, como dice el contrato. Sería la justicia poética más gloriosa de la historia de la humanidad. Nos reímos, pero mi risa fue tensa. La idea de Bosco, lanzada como una broma, se había alojado en mi cerebro y comenzaba a echar raíces. No como una broma. No como una venganza. Sino como una estrategia. Como una pieza de ajedrez. Un movimiento que me daría una ventaja que ellos ni siquiera sabrían que existía. Ese mismo día, contacté al primo de Bosco. Me dio los detalles. El precio era alto, pero estaba dentro de mis posibilidades. Era una inversión inteligente por sí misma, esas propiedades en Coyoacán nunca perdían valor. La semana siguiente, estaba sentada en la imponente oficina del licenciado Ramiro Morales. Era un hombre de unos 60 años, con un rostro que parecía tallado en granito y una reputación de ser el abogado más discreto y eficiente de la ciudad. Licenciado, le dije, yendo directo al grano. Quiero comprar una propiedad. Pero necesito que la transacción sea completamente anónima. Mi nombre no puede, bajo ninguna circunstancia, estar vinculado a la compra. Quiero operar a través de una sociedad de inversión. El licenciado Morales me miró por encima de sus gafas de lectura. No había sorpresa en sus ojos, solo un cálculo profesional. Es un procedimiento habitual para clientes que, como usted, arquitecta, desean proteger sus activos y su privacidad, dijo con voz grave. Constituiremos una sociedad anónima de capital variable. Le sugiero un nombre que no tenga relación alguna con usted o su campo. Balam, por ejemplo. Jaguar, en maya. Fuerte, sigiloso. Me encantó. Balam. Perfecto. Inversiones Inmobiliarias Balam, SADCB, dictó a su asistente. Nosotros nos encargaremos de toda la gestión. La compra, la administración, el cobro de la renta. Los inquilinos ampliamente recibirán una notificación de que la propiedad ha cambiado de administrador. Para ellos, nada cambiará. Hasta que usted decida que cambie. El proceso fue una obra de arte de la discreción legal. En menos de un mes, la casona era propiedad de mi empresa. Fabricia, Isauro y Ciro ahora vivían en mi casa. Y no tenían ni la menor idea. Mientras el licenciado Morales me entregaba la carpeta con las escrituras finales, me dio también una copia del contrato de arrendamiento original. Revisé los anexos, como me pidió, dijo, señalando un párrafo. Y efectivamente, los recibos de nómina que presentó el señor Isauro Montero para calificar como arrendatario son de una empresa que cerró 6 meses antes de la firma del contrato. Es un fraude documental, arquitecta. No tiene peso ahora, pero es bueno tenerlo archivado. Guardé esa carpeta en la caja fuerte de mi oficina. Era mi secreto, mi póliza de seguro contra un futuro que, cada día, se sentía más incierto. No sabía si alguna vez la usaría. Pero saber que estaba allí, saber que tenía una salida, me permitía respirar un poco más fácil en el aire viciado de mi propio matrimonio. El viaje de regreso a la mesa del comedor fue brutal. Mi mente, que había recorrido años de humillaciones en segundos, aterrizó de nuevo en la realidad con un golpe sordo. Allí estaban ellos, mirándome, esperando mi capitulación. La sonrisa de Isauro se había tensado un poco, mi silencio se estaba prolongando demasiado. La expresión de Fabricia había perdido su dulzura y ahora era dura, impaciente. Fue entonces cuando la actriz que vivía en mí, la que había sobrevivido a innumerables cenas familiares y reuniones incómodas, tomó las riendas para una última y magnífica actuación. Vaya, dije,
y logré que mi voz sonara impresionada, quizás un poco abrumada. Dejé el tenedor sobre el plato con un cuidado exagerado. Es una propuesta muy audaz, suegra. Definitivamente es mucho que procesar. El alivio cruzó el rostro de Isauro. Me había llamado audaz, no delirante. Para él, eso era una victoria. No es audaz, Zuria, es justo, corrigió Fabricia, su tono volviéndose condescendiente. Pero entiendo que para ti, que no estás acostumbrada a pensar en colectivo, pueda parecerlo. Exactamente, dije, asintiendo, aceptando su insulto velado como si fuera un cumplido. Por eso mismo. Una decisión que reestructura mis finanzas de una manera tan integral, elegí la palabra con cuidado, no es algo que pueda decidir entre el mole y el postre. Necesito revisar mis números, hablar con mi contador. Ustedes entienden, son gente de negocios. Esta última frase, una mentira flagrante, apeló directamente a sus egos. Isauro se irguió en su silla. Fabricia asintió con aire de suficiencia. Por supuesto, mija. Tómate tu tiempo, dijo, ahora magnánima en su victoria. Pero no demasiado. La cocina no se va a arreglar sola. Me levanté, el movimiento fue deliberado y controlado. Alisó mi vestido. La comida estuvo exquisita, como siempre, Fabricia. Un verdadero festín. Recogí mi bolso. Me tengo que ir. Tengo una llamada con un cliente de Nueva York en 1 hora. Otra mentira. Mi única llamada pendiente era con mi propia alma. Tan pronto, se quejó Isauro, levantándose. ¿No te quedas al café? El deber llama, cariño, le dije, dándole un beso rápido en la mejilla que se sintió como besar un trozo de mármol. Hablamos en la noche. Caminé hacia la puerta, cada paso era una declaración de intenciones. Sentía sus miradas como un taladro en mi nuca. Crucé el umbral hacia el patio, y el sol me golpeó la cara. Por un instante, la luz me cegó. Sentí un mareo, una mezcla de rabia, dolor y una extraña euforia. Estaba a punto de llegar a mi coche cuando la voz de Isauro me detuvo. Zuria. Se acercaba a grandes zancadas, su rostro ya no era el del esposo encantador, sino el del matón de patio de colegio. ¿Qué fue todo eso? Siseó, agarrándome del brazo. Su agarre era fuerte, posesivo. ¿Tengo que pensarlo? ¿Hablar con mi contador? ¿Qué demonios te pasa? Me hiciste quedar como un estúpido. Me deshice de su mano con un tirón violento que lo sorprendió. La adrenalina cantaba en mis venas. La actriz se había ido del edificio. ¿Hacerte quedar como un estúpido? Repetí, y mi voz era baja, peligrosa. Créeme, Isauro, para eso no necesitas mi ayuda. Lo haces de maravilla tú solo. Sus ojos se abrieron de par en par. La sorpresa dio paso a la furia. Estás siendo una perra egoísta. Mi madre te abrió su corazón, te explicó la situación, y tú sales con estas estupideces. Somos una familia. No, grité, y la palabra salió de mis entrañas, un rugido contenido durante años. No somos una familia. Somos un acuerdo comercial que yo nunca firmé. Ustedes son una empresa, y yo soy su único activo. Tu madre no me abrió su corazón, me presentó una factura. Y tú eres su cobrador. Se quedó sin palabras. Retrocedió un paso, como si mis palabras fueran golpes físicos. Estás histérica, Zuria. Estás exagerando, balbuceó, recurriendo a su táctica favorita, el gaslighting. ¿Estoy exagerando? Me reí, una risa sin humor que sonó rota. Hace 8 años me casé con un hombre que prometió construir un imperio conmigo. Y durante 8 años, he sido yo la que ha puesto cada ladrillo, cada viga, cada centavo, mientras tú te dedicabas a dibujar castillos en el aire. Y ahora, ni siquiera te conformas con vivir en mi imperio. Ahora quieres las llaves, el título de propiedad y el derecho a cobrarme por vivir en él. ¿Y dices que yo estoy exagerando?
Abrí la puerta de mi coche. El interior se sentía como un santuario. Esto no se va a quedar así, Zuria, amenazó, su voz temblando de rabia. Vas a entrar en razón. O te juro que haré de tu vida un infierno. Tarde, Isauro, le dije, mirándolo por última vez. Ya lo has estado haciendo durante años. La diferencia es que hoy, por fin, me he dado cuenta. Arranqué el motor. El sonido llenó el silencio. Él se quedó allí, en medio de la calle, una figura patética de furia impotente. Mientras me alejaba, lo vi por el espejo retrovisor, cada vez más pequeño, hasta que desapareció. Y supe, con una certeza que me heló los huesos y al mismo tiempo me liberó, que era la última vez que lo vería como mi esposo. La respuesta al «¿y ahora qué?» llegó con la claridad de un amanecer después de la tormenta. No era una pregunta sobre el futuro, sino sobre la acción inmediata. Detuve el coche en un mirador de la carretera hacia el Ajusco, desde donde la monstruosa y hermosa Ciudad de México se extendía a mis pies. Saqué mi teléfono. Mis manos ya no temblaban. Mi dedo se deslizó por la agenda de contactos. Por un momento, consideré llamar a mi madre. Anhelaba escuchar su voz, contarle todo y dejar que me consolara. Pero deseché la idea. Involucrarla ahora solo le causaría una angustia innecesaria. Ella había tenido su propia dosis de sufrimiento por hombres irresponsables. No iba a cargarla con el mío. Necesitaba un general, no una enfermera. Mi dedo se detuvo en «Bosco». «¿Zuria? ¿Estás bien?» «Te he estado marcando», contestó al instante, su voz cargada de preocupación. «Estoy bien, Bosco», dije, y la firmeza de mi propia voz me sorprendió. «De hecho, estoy mejor que nunca. Escúchame con atención. Soy todo oídos. Es hora de activar la póliza de seguro. Completa». Hubo una pausa cargada al otro lado. Podía imaginarlo, en su oficina, quitándose las gafas, entendiendo la gravedad de mis palabras. «¿Estás 100% segura?», preguntó, su voz ahora era la de mi socio, no la de mi amigo. «Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Será la guerra nuclear». «Estoy segura», respondí. «Han cruzado el Rubicón, Bosco. Y yo voy a quemar el puente detrás de mí». «De acuerdo», dijo, su voz ahora llena de una energía resuelta. «Sabía que este día llegaría. Lucharé, a tu lado». «¿Cuál es el primer paso?» «Llama al licenciado Morales. Dile que lo veo mañana en su oficina a las 9 en punto. Dile que traiga las 2 carpetas. La de Balam y la de Tecnogenios. Y dile que prepare una demanda de divorcio por la vía rápida. Considera hecho». «¿Y tú? ¿A dónde irás? No puedes volver a tu casa. No te preocupes por mí. Tengo un plan». Colgué y sentí una oleada de poder. Ya no era una víctima reaccionando. Era una estratega tomando la ofensiva. Mi siguiente llamada fue a la recepción de un hotel boutique en La Condesa donde a veces alojaba a clientes importantes. Reservé una suite por una semana bajo un nombre falso. A la mañana siguiente, puntual, estaba en la oficina del licenciado Morales. Su rostro de granito no mostró ninguna emoción mientras le narraba con detalle la conversación del almuerzo y la confrontación posterior. Simplemente escuchó, asintiendo de vez en cuando. «Entiendo», dijo finalmente, cuando terminé. «Su posición es clara y su decisión, irrevocable. Procederemos con la máxima celeridad». Abrió su caja fuerte y sacó las 2 carpetas de color manila. Las depositó sobre la mesa de caoba con la solemnidad de un sacerdote colocando reliquias sagradas en el altar. «Carpeta número 1, inmueble en Coyoacán», anunció. «Revisamos los documentos, punto por punto. La notificación de desalojo. La alternativa del nuevo contrato. La copia del fraude documental de Isauro. Todo estaba en perfecto orden». «Carpeta número 2, Tecnogenios», continuó.
Revisamos el acta de la Asamblea Extraordinaria, celebrada por mí y 2 abogados como apoderados legales, que me nombraba presidenta del Consejo de Administración. Revisamos el informe de auditoría interna que yo misma había encargado la semana anterior, un informe que destacaba redundancias significativas en puestos directivos de reciente creación. Y revisamos la carta de despido de Isauro, citando reestructuración corporativa. Era impecable. Letal. Arquitecta, dijo el licenciado Morales, mirándome fijamente. Una vez que entreguemos estos documentos, la vida de estas personas cambiará para siempre. Como su abogado, tengo el deber de preguntarle por última vez, ¿está usted completamente segura de querer proceder con ambas acciones? Lo miré directamente a los ojos. Pensé en mi madre, en sus manos agrietadas. Pensé en mí misma, la niña que juró protegerse. Licenciado, respondí. Estoy segura. Ellos eligieron este camino. Yo solo voy a asegurarme de que lo recorran hasta el final. Esa semana fue un borrón de actividad calculada. Isauro me bombardeaba con mensajes. Pasaron de la ira, contéstame el maldito teléfono, Zuria, a la súplica, mi amor, por favor, tenemos que hablar, cometí un error, y a la amenaza velada, no me obligues a hacer algo de lo que ambos nos arrepintamos. Ignoré cada uno de ellos. Con la ayuda de Bosco y un par de sus primos de confianza, organicé una mudanza clandestina. En una tarde, mientras Isauro estaba fuera, probablemente quejándose con sus amigos en algún café, vaciamos la casa de todo lo que era mío. No solo mi ropa y mis objetos personales. Me llevé los muebles que yo había comprado, las obras de arte que yo había elegido, la cafetera de espresso, la pantalla de cine, incluso las sábanas de algodón egipcio. Dejé únicamente lo que él había traído al matrimonio, su ropa, su consola de videojuegos y una colección de trofeos de torneos de fútbol amateur. Dejé la casa como un cascarón vacío, un eco de la vida que habíamos construido, o más bien, que yo había financiado. Mientras sacaba la última caja, mis ojos se posaron en una foto enmarcada en la repisa. Era de nuestra boda. Ambos sonreíamos, jóvenes, llenos de una esperanza que ahora parecía una broma cruel. Por un instante, sentí una punzada de dolor, un fantasma de la mujer que había sido, la que creía en los finales felices. Tomé la foto. Dudé un segundo. Luego, la dejé sobre la repisa, boca abajo. No podía borrar el pasado. Pero podía, definitivamente, darle la espalda y caminar hacia el futuro. Y eso fue exactamente lo que hice. El domingo siguiente llegó con una puntualidad implacable. El cielo estaba de un azul intenso, casi violento, un telón de fondo irónicamente alegre para el drama que estaba a punto de representarse. Me vestí con una precisión quirúrgica, un traje sastre de pantalón color gris marengo, una blusa de seda blanca, mi cabello recogido en un moño bajo y severo. No me maquillé demasiado, solo lo suficiente para acentuar la dureza de mis facciones. No era Zuria, la nuera que venía a pedir perdón. Era la arquitecta Zuria Santos, la presidenta del Consejo de Administración de Inversiones Inmobiliarias Balam, y venía a ejecutar una demolición. El licenciado Morales llegó a mi hotel a las 2 en punto. Su rostro era una máscara de profesionalismo. En su mano derecha, sostenía el portafolio de cuero negro que contenía el destino de la familia Montero. ¿Lista, arquitecta?, preguntó, su voz grave resonando en el lobby silencioso. Nací lista, licenciado, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que era verdad. El viaje a Coyoacán fue silencioso. Cada uno de nosotros estaba repasando mentalmente su papel en la obra. Cuando nos detuvimos frente a la casona, noté que la puerta estaba entreabierta. El sonido de una discusión acalorada se escapaba hacia la calle. Estaban peleando. Probablemente por mi culpa. Una pequeña y amarga sonrisa se dibujó en mis labios. Toqué el timbre, un sonido claro y nítido que cortó de tajo la discusión. Hubo un silencio repentino, seguido de pasos apresurados. Fabricia abrió la puerta. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hinchados. Al verme, su expresión se endureció como el cemento fresco.
Tú, escupió la palabra. Finalmente te dignas a aparecer. ¿Ya dejaste tu berrinche y vienes a hablar como una persona adulta? Detrás de ella, Isauro y Ciro me miraban con una mezcla de odio y expectación. Claramente, esperaban que viniera a rendirme. No vengo a hablar, Fabricia, dije con una calma que los desarmó. Vengo a notificar. Me hice a un lado, permitiendo que el licenciado Morales diera un paso al frente. Su presencia, alta e imponente en su traje oscuro, cambió instantáneamente la dinámica. Buenas tardes, dijo, su voz era un barítono que parecía hacer vibrar los cristales de las ventanas. Mi nombre es Ramiro Morales. Soy el representante legal de la empresa propietaria de este inmueble. Estoy aquí para entregar una notificación oficial a los arrendatarios, la señora Fabricia Montero y el señor Isauro Montero. La confusión nubló los rasgos de Fabricia. ¿Propietaria? ¿De qué habla? Nosotros le pagamos la renta al señor Hernández. El señor Hernández vendió esta propiedad hace 6 meses, informó el abogado, abriendo su portafolio con una lentitud deliberada. Sacó la carpeta 1. La nueva entidad propietaria, Inversiones Inmobiliarias Balam, ha decidido no continuar con su contrato de arrendamiento actual. Le extendió los documentos a Fabricia. Ella los miró como si estuvieran en llamas. Esto es una notificación formal de terminación de contrato, continuó el licenciado Morales. Tienen 30 días naturales a partir de hoy para desalojar la propiedad de manera voluntaria. De lo contrario, procederemos con una orden de desalojo judicial. Isauro se abalanzó y le arrebató los papeles a su madre. Sus ojos recorrían las líneas, su rostro pasando de la incredulidad al pánico y finalmente a una furia volcánica. Esto es una broma, gritó, agitando los papeles en mi dirección. Tú estás detrás de esto, Zuria. Esto es ilegal. Nos estás acosando. Al contrario, Isauro, intervino el abogado con frialdad. Todo está hecho con estricto apego a la ley. La ley que, por cierto, usted violó al presentar documentación fraudulenta para obtener este contrato en primer lugar. Pero mi cliente ha decidido, por ahora, no presentar cargos por fraude. Fue entonces cuando la represa de Fabricia se rompió. Dio un paso adelante, su rostro contorsionado por una rabia pura y primigenia. Eres una víbora. Una maldita víbora malagradecida, chilló, su voz subiendo una octava. Te metiste en esta familia, te dimos un apellido, te dimos un estatus. Y así nos pagas. Te casaste con mi hijo, así que tu dinero es nuestro. Tu vida nos pertenece. El mundo se detuvo. Esa era la frase. La pura y destilada esencia de su filosofía. La verdad que habían intentado disfrazar durante años. La miré, y la lástima que pude haber sentido se evaporó, reemplazada por un desprecio gélido. Dejé que su grito se apagara en el aire. Y en el silencio que siguió, pronuncié las palabras que había estado esperando decir toda la semana. Qué lástima, dije, mi voz era un susurro, pero cortó el aire como el filo de un bisturí. La dueña de esta casa no está de acuerdo. El impacto fue visible. Fabricia retrocedió como si la hubiera golpeado. Ciro se quedó blanco como el papel. Isauro me miró, la comprensión final amaneciendo en sus ojos como una pesadilla. No, susurró. No puede ser. Tú. Mi empresa, corregí suavemente. Y mi empresa es muy selectiva con sus inquilinos. Isauro pareció romperse y reconstruirse en un instante. El pánico fue reemplazado por una arrogancia desesperada, su último mecanismo de defensa. Pues quédatela, gritó, su voz quebrándose. Quédate con tu maldita casa. No te necesito. ¿Crees que me has destruido? Estás muy equivocada. Yo tengo mi propio futuro, un futuro brillante lejos de ti y tu veneno. Soy el director creativo de Tecnogenios. Una empresa que está cambiando el mundo mientras tú juegas a las casitas. Lo dejé gritar. Lo dejé vaciarse de toda su falsa bravuconería. Cuando finalmente se calló, jadeando,
miré al licenciado Morales. Un entendimiento silencioso pasó entre nosotros. Él la asintió. Con la misma lentitud deliberada, sacó la carpeta 2 de su portafolio. Sobre eso, señor Montero, dije, saboreando cada palabra. Me temo que tengo más noticias. El abogado le entregó la segunda carpeta a Isauro. Él la miró con recelo, como un animal que no confía en la mano que le ofrece comida. ¿Qué es esto ahora?, masculló. Como puede leer ahí, explicó el licenciado Morales con una paciencia casi sádica, la sociedad de inversión que represento, y que preside la arquitecta Santos, finalizó el pasado viernes la adquisición de una participación accionaria mayoritaria en la empresa Tecnogenios. Isauro levantó la vista de los papeles, sus ojos eran dos pozos de puro terror. Aún no conectaba los puntos. Se lo hice fácil. Significa, Isauro, le dije, dando un último paso que me colocó justo frente a él, que la empresa para la que trabajas también es, en efecto, mi empresa. Y como mi primera decisión ejecutiva esta mañana, ordené una auditoría de personal. ¿Y qué crees que descubrimos? Que el puesto de director creativo era un puesto fantasma, creado para justificar un sueldo, sin funciones reales. Era completamente redundante. Hice una pausa, permitiendo que el veneno hiciera efecto. Así que considera esta tu notificación de despido. Por cierto, la cláusula de confidencialidad que firmaste es muy estricta. Te deseo mucha suerte en tu futura búsqueda de empleo. Jaque. Y mate. El sonido que siguió fue el de un alma rompiéndose. Isauro se derrumbó, no físicamente, sino por dentro. Su arrogancia, su futuro, su identidad, todo se desvaneció en un instante, dejándolo como un cascarón vacío. Se quedó allí, mirando los papeles, mientras el peso de su nueva realidad lo aplastaba por completo. El silencio que siguió a mi última declaración fue la cosa más ruidosa que he experimentado en mi vida. Era un silencio pesado, espeso, lleno de los fragmentos de un futuro destrozado y el eco de años de mentiras. Fabricia me miraba con un odio tan puro que era casi tangible, pero era un odio impotente, el de una reina destronada que ve cómo su castillo de naipes se derrumba. Ciro parecía haberse encogido, tratando de hacerse invisible. Pero mis ojos estaban fijos en Isauro. Esperaba gritos, insultos, quizás incluso violencia. Pero no hubo nada de eso. Solo un lento y terrible desmoronamiento. Su rostro, que había pasado por toda la gama de la furia y la incredulidad, se quedó vacío. Sus hombros se hundieron. Los papeles se deslizaron de sus dedos y cayeron al suelo, esparciéndose a sus pies como hojas muertas. Miró el suelo, luego a mí, y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto, la nada absoluta. El reconocimiento de que no le quedaba ninguna carta por jugar, ninguna mentira que contar, ninguna máscara que ponerse. Había sido completamente y totalmente derrotado. Licenciado, dije en voz baja, sin apartar la vista de Isauro. Nuestra labor aquí ha concluido. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo, o con el que decidas contratar, para finalizar los trámites del divorcio, Isauro, añadí, mi voz era neutra, desprovista de toda emoción. Les deseo, suerte. Nos dimos la vuelta. Caminar por ese patio, alejándome de ellos, fue como salir a la superficie después de haber estado buceando demasiado tiempo. Con cada paso, sentía que mis pulmones se llenaban de un aire nuevo, limpio. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. La imagen de sus rostros devastados quedaría grabada en mi memoria para siempre, no como un trofeo de victoria, sino como un sombrío recordatorio del precio de la libertad. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción. El divorcio fue rápido y silencioso. Isauro, representado por un abogado de oficio, no disputó nada. Firmó todo lo que se le puso por delante. Estaba, según me contó el licenciado Morales, completamente quebrado, no solo económicamente, sino espiritualmente. La familia Montero, fiel a su palabra, no desalojó la casa hasta el último día del plazo. Bosco, a través de su primo, se enteró de los detalles. La mudanza fue un espectáculo patético.
Muebles viejos y desgastados siendo cargados en un camión destartalado. Fabricia gritando órdenes, Isauro moviéndose como un autómata, Ciro quejándose de todo. Se mudaron a un pequeño y oscuro apartamento en la colonia Doctores, un mundo de distancia del encanto bohemio de Coyoacán. La noticia de su caída se extendió por nuestro antiguo círculo social. Las versiones variaban. Algunos decían que yo era una arpía vengativa que los había despojado de todo. Otros susurraban que Isauro se lo había buscado, que su pereza y la ambición de su madre eran legendarias. Yo no dije nada. No tenía por qué defenderme. Mi nueva vida era mi única declaración. Vendí la casona de Coyoacán. No quería tener nada que ver con ella. Con las ganancias, y con el dinero de la venta de la casa que había compartido con Isauro, compré mi santuario, un penthouse en Polanco con una terraza que parecía flotar sobre el caos de la ciudad. Lo diseñé yo misma, desde cero. Espacios abiertos, luz natural, materiales nobles. Cada rincón era un reflejo de mí, de la mujer que estaba redescubriendo. Me sumergí en mi trabajo con una ferocidad que no había sentido en años. Mi creatividad, liberada de la carga de mantener un parásito emocional, explotó. Mi firma consiguió 2 proyectos monumentales, un hotel de lujo en la Baja California y un complejo residencial privado en la Riviera Maya. Viajaba constantemente, pero cada viaje era una alegría, no una escapatoria. Una tarde, casi un año después de aquel domingo, estaba sentada en mi terraza. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rosados y violetas. Sostenía una copa de vino, un tinto robusto y complejo, y revisaba los planos de mi próximo proyecto. Me sentía en paz. Una paz sólida, ganada a pulso. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Bosco. No vas a creer a quien acabo de ver. Está trabajando de mesero en el Sanborns de los Azulejos. Se le cayó una charola con 3 cafés. ¡Qué oso! No necesitaba preguntar a quién se refería. Leí el mensaje y no sentí nada. Ni una punzada de satisfacción, ni un eco de lástima. Era como leer una noticia sobre un desconocido en un país lejano. Era irrelevante. Cerré los ojos, sintiendo la brisa fresca en mi rostro. Me di cuenta de que mi plan no había sido una obra de destrucción, sino de creación. Había tenido que demoler mi antigua vida, con sus cimientos podridos y sus estructuras tóxicas, para poder construir algo nuevo, algo sólido, algo mío. No había destruido a la familia Montero. Simplemente había retirado el andamio que los mantenía artificialmente en pie. Y sin mi apoyo, se habían derrumbado bajo el peso de su propia disfunción. Algunos todavía me llaman cruel. Dicen que fui demasiado lejos, que la humillación fue innecesaria. A veces, en la quietud de la noche, la pregunta flota en mi mente, ¿hubiera bastado con el divorcio? ¿Era necesario el jaque mate total? Y la respuesta que encuentro en mi corazón es siempre la misma. No lo hice por ellos. No lo hice para castigarlos. Lo hice por mí. Lo hice por esa niña que se escondía detrás de la puerta, la que se prometió a sí misma que nunca, jamás, sería la víctima silenciosa en la historia de un hombre. Le debía a esa niña un final feliz. Y este silencio pacífico en mi terraza, con el mundo a mis pies, es mi final feliz. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado y aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.